Flecos. Con el deseo, propósito y anhelo de ser de estímulo y ánimo al pueblo de Dios, y que el Evangelio sea predicado a toda criatura, les compartimos estas reflexiones bíblicas para la gloria de Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bíblica Rey de Gloria en la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Mensajes de amor, fe y esperanza. Rica en contenido bíblico, que transmitan lo que de gracia hemos recibido para compartirlo con nuestro prójimo, es lo que queremos ofrecer a nuestros oyentes. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En estas palabras el apóstol Juan habla acerca de la necesidad de tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, con la finalidad de que también aquellos que creyeran en Él y tuvieran esa comunión con el Padre y con el Hijo, pudieran también tener comunión con otros creyentes. Hace un tiempo escuchaba de una iglesia grande que tenía un gran lugar de reunión. En los diversos departamentos de este lugar se incluía el recinto donde se podían reunir para tener su celebración dominical. Tenían un salón de cunas muy considerable, un gran salón para niños, otro para jóvenes, así como diversas salas. Pero algo que me llamó la atención, querido oyente, de este lugar donde la iglesia se reunía, era el hecho de que tenían un salón que se llamaba Salón de Comunión. Usted podía ver el letrero ahí arriba, ¿verdad? En la pura entrada, y decía Salón de Comunión. Este era el lugar, el cual constaba de diversas mesas y sillas junto con una cafetería. Este lugar estaba destinado para que cuando los creyentes, los cristianos, quisieran pasar un tiempo juntos para platicar y tener actividad social cristiana, lo pudieran hacer aquí en este salón de comunión. Y yo me pregunto, ¿es eso lo que habrá querido decir el apóstol Juan en nuestro texto de 1 de Juan 1:3 cuando dijo: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Habrá querido Juan decir que la comunión es tomar un cafecito con galletas? Sin duda que es bueno pasar momentos así de relajación y pláticas juntos. Sin embargo, dos cristianos o varios cristianos pueden estar pasando tiempo juntos y no necesariamente estar teniendo una comunión bíblica. La comunión cristiana hoy en día se ha reducido meramente a lo que es una actividad social cristiana. ¿Pero ese es el sentido bíblico de lo que es la comunión? Una de las definiciones de la Real Academia Española para la palabra comunión es participación en lo común. Es decir, cuando hay un grupo de personas que participan en algo en común, se le llama ya una comunidad. Por ejemplo, oímos hablar de la comunidad indígena, que son grupos sociales y culturales distintos que tienen en común y comparten vínculos ancestrales. Así también hemos oído hablar de la comunidad hispana, que hace referencia a un conjunto de personas que se relacionan entre sí porque tienen en común cultura y tradiciones de origen español. O en la película del Señor de los Anillos oímos de la comunidad del anillo, un grupo de personas que tenían en común querer destruir un anillo. Entonces, ¿qué es aquello que los cristianos tienen en común para poder tener esa comunión? ¿Es acaso las mismas afinidades, la misma posición económica, los mismos estilos o la misma edad? ¿En eso se basa la comunión cristiana bíblica? ¿Qué es la comunión cristiana bíblica? En la Biblia, la palabra que se usa en griego y que es traducida muchas veces como comunión es la palabra griega llamada koinonía. Esta palabra en otras ocasiones se traduce como compañerismo, ayuda, contribución, participación, ofrenda incluso, y comunión. Teniendo en cuenta todo esto, le comento que básicamente la comunión bíblica, la koinonía, es compartir una vida en común en Cristo.
compartir la vida de Cristo en nosotros. Por eso Juan comienza diciendo que lo que hemos visto, lo que nosotros oímos, eso les estamos anunciando para que ustedes tengan comunión con nosotros y nosotros, nuestra comunión, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta coinonía, note querido oyente, que principalmente es relación espiritual, no meramente actividad social. Nuestro texto dice: nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Las Escrituras dicen que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué cree usted que va a suceder cuando esos hombres y mujeres que adoran a Dios en espíritu y en verdad se juntan? Habrá armonía, estímulo, amor, todo porque la relación espiritual con Dios reina. Pero por otro lado, ¿qué cree que va a suceder cuando uno de ellos no es sincero y ha perdido su comunión con el Señor? Y que no ha sido restaurado, sino que se endurece en su pecado. Hay un tipo de cortocircuito. El sentir ya no es el mismo, pues mientras que para uno lo más importante son las cosas de Dios, para el otro son sus propios planes, deseos y ambiciones personales. Mientras que uno toma decisiones basadas en principios bíblicos para la gloria de Dios, para el bien de su pueblo y los intereses de Dios, el otro hará todo lo contrario. Mientras uno anda en la carne, el otro andará en el espíritu, y la verdadera coinonía no se puede dar hasta que el corazón contrito y humillado y quebrantado y humilde delante de Dios esté. Pues Dios resiste a los soberbios, dice la Escritura, pero da gracia a los humildes. Pero si todos están en un mismo sentir, conforme a los principios de los discípulos de Cristo que están plasmados en los evangelios, es decir, en el Espíritu de Cristo, en la comunión con el Señor primeramente, la coinonía se da, emana y el Señor se manifiesta. Los creyentes vienen a ser, como dijo el apóstol Pedro, una casa espiritual donde el Señor habita. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero por otro lado, esta coinonía es también compañerismo, es decir, es un tipo de asociación espiritual, por llamarlo así. La palabra coinonía también se traduce de esta manera en la Escritura, como hablando de socios o compañeros. Esa palabra, por ejemplo, se usa para describir una asociación comercial. En Lucas 5:10, por ejemplo, dice que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. La palabra ahí compañeros es koinonos. Eran socios en la pesca. Se pusieron de acuerdo, compraron una lanchita quizás y dijeron: ¿saben qué? Yo invierto tanto, ustedes tanto, y vamos a participar de los problemas y de las ganancias también de esta lancha y de esta asociación. Participaban del negocio juntos con el propósito de compartir inversión y pérdidas. Sin embargo, cuando la Biblia lo usa para los cristianos, habla de un compañerismo en el ámbito espiritual, de un tipo de asociación y compañerismo espiritual. Por ejemplo, en Filemón 17, Pablo le dice a Filemón: mira, Filemón, si me tienes por compañero, koinonos, recíbele, hablando de Onésimo, como a mí mismo. Cuando Pedro, Jacobo y Juan le dieron la mano a Pablo y a Bernabé, en señal de compañerismo, para que ellos le predicaran a los gentiles, mientras que los otros le predicaban a los judíos, le dieron la mano en señal de compañerismo, y la palabra y compañerismo es en señal de coinonía. Hermano, venga, vamos a predicar a Cristo, vamos a seguir compartiendo esta vida espiritual entre nosotros y con otros, para que otros vengan, y somos un tipo de asociación, de compañerismo espiritual para la gloria de Dios. Esa era la ganancia que buscaban, y participaban de los mismos dolores y esfuerzo. Eran un tipo de compañeros espirituales. Participaban de la misma vida de Cristo en ellos. El sentir era el mismo, con los mismos objetivos, la gloria de Dios y Cristo manifestándose más y más en ellos y a través de ellos. El compañerismo, esta asociación espiritual, recalca a los creyentes en un tipo de acción por la vida de Cristo en ellos. Mientras que la comunión recalca lo que es la relación, el compañerismo recalca a los creyentes en acción por la vida de Cristo en ellos. Pero por otro lado, esta coinonía es también dar a los demás creyentes de lo que Dios nos ha dado a nosotros, con el fin de ayudarles. Por ejemplo, dar de nuestros bienes espirituales. La Escritura nos habla de que había mucha gente en Jerusalén antes de que Pedro, por el poder del Espíritu Santo, les predicara el Evangelio de Cristo, y muchísimos, miles se convirtieran. Dice en Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Estos hombres antes quizás pasaban uno a un lado del otro y ni se hablaban, ni se trataban. No había una coinonía cristiana, no compartían la misma vida de Cristo en ellos, el Espíritu Santo no estaba en ellos. Pero Pedro entonces les predica, miles creen, se arrepienten, se bautizan, y en el verso 42, Lucas nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Antes pasaban uno a un lado del otro y ni se hablaban quizás. Ahora ya compartían unos con otros su comprensión del Antiguo Testamento, compartían unos con otros su experiencia en el Señor Jesucristo, de cómo Él había borrado sus pecados. La vida de Cristo ya estaba en ellos, el Espíritu Santo gobernaba en todos, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Oh, qué bella es la coinonía cristiana cuando está bajo la autoridad de la palabra de Dios, cuando está bajo el señorío de Cristo, el mismo sentir emana, los mismos intereses, bajo la comunión con el Padre y el Hijo. Compartimos nuestras luchas y nuestras victorias y cómo Dios nos ha sostenido. Se manifiesta también orando por el bien espiritual del otro. Pablo rogaba que se orara por él. Si él, siendo el apóstol Pablo, necesitaba las oraciones, ¿cuánto más nosotros, querido oyente, necesitamos las oraciones los unos por los otros? Tanto por los cristianos que están cerca como los lejanos, los hermanos cercanos, la iglesia, tu iglesia local, que hoy en día está siendo sitiada y bombardeada para que se conforme al mundo, y pocos son los que están resistiendo. La gran ramera de Apocalipsis, instrumento de Satanás, sigue atacando y seduciendo hoy en día. Pero también por los otros cristianos que están lejos, como aquellos que están traduciendo las escrituras a otros idiomas, donde la palabra de Dios todavía no llega. Por misioneros, por los perseguidos, por los torturados en otras partes del mundo, como en Corea del Norte, China, Nigeria, Afganistán. Compartir con ellos de nuestros bienes espirituales y aún materiales es tener una coinonía con ellos, una asociación espiritual. Estamos participando de la misma vida de Cristo en nosotros. Se manifiesta también restaurando la vida espiritual del hermano caído. Y con esto no me refiero a restaurarlo a la comodidad y el confort de no querer llevar la cruz de Cristo como algunos hoy lo entienden, o a la ausencia de problemas por la causa de Cristo, que es una mentira del diablo, ni a una supuesta restauración emocional más producto de la psicología humanística que de la doctrina de Cristo, sino a la restauración de lo que la Escritura habla de aquellos que por un descuido pecaminoso perdieron y dañaron su comunión con Dios. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando hay caídas en faltas, se requiere restauración por medio del arrepentimiento, de la humillación ante Dios, de la confesión y de la fe. Así como Pedro cuando cayó y se levantó en fe, aquel que cae al haber verdadera coinonía cristiana se le procurará restaurar con un espíritu de mansedumbre y una genuina preocupación de amor. ¿Cómo reaccionas cuando observas que tu hermano está claudicando? Cuando observas que está cayendo en su vida espiritual. Cuando cada vez menos ves a Cristo en él, ya no es el mismo de antes. ¿Reaccionas con condena? ¿Con chisme? ¿Con comentarios que buscan dañarlo? Más bien frutos de la carne que de una coinonía con el Señor. ¿O cómo reaccionas cuando eres exhortado por un hermano que con mansedumbre y genuina preocupación amorosa se acerca a ti para hablar de tu vida espiritual? ¿Hay humildad, arrepentimiento y quebranto y agradecimiento? ¿O hay orgullo, negación y mentira, ocultamiento del pecado? La coinonía con Dios, la comunión con Dios se manifestará así en el sentir de Dios siempre. De ahí emana, hermano. Es más que mera actividad social cristiana. Es comunión con el Señor. Pero otra cosa que damos aparte de los bienes espirituales que Dios nos ha dado son los bienes materiales. Lucas nos dice en Hechos 2:44 al 45, hablando de aquellos primeros cristianos, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Romanos 12:13 también dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La coinonía bíblica entonces se manifiesta también dando. Por una comunión profunda con el Señor Jesucristo se da, pues se comprende que es más bienaventurado dar que recibir, como Él dijo. Que si Él siendo rico se hizo pobre para darnos vida eterna, también nosotros debemos estar dispuestos a dar a los hermanos y a despojarnos. Hoy mucha gente da. Los no creyentes dan por razones equivocadas, para tratar de parecer buenas personas, por altruismo, por publicidad. Hay cristianos que en su comunión con Dios no están bien y también dan,
pero solo porque saben que tienen que hacerlo y dan por motivaciones equivocadas. Sin embargo, aquel que está en comunión con el Señor va a dar por razones mucho mejores y mayores. Va a dar porque aquel con el que Él está en comunión, Dios sin reservas, dará como sacrificios espirituales para su Señor, para agradarle, adorarle y alabarlo. Para el bien de sus hermanos, dará por las motivaciones correctas. La coinonía bíblica entonces está basada en una relación profunda con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo, que se manifiesta en un compañerismo entre nosotros que va persiguiendo el propósito de glorificar a Dios, participando en el camino en los mismos dolores y en las mismas alegrías, en el mismo sentir, brindándonos ayuda espiritual y material necesaria para la vida de Cristo en nosotros. Hace tiempo escuchaba acerca de un joven pastor que iba tomando el liderazgo de una iglesia y él estaba muy nervioso. Y este joven fue con uno de los antiguos pastores en Inglaterra a pedirle un consejo sabio. Y fue y le dijo: Señor, quiero que usted me dé un consejo. Como usted sabe, apenas voy en mis inicios en este servicio, en este ministerio del pastorado. Quiero que me dé el mejor consejo que usted me pueda dar. El anciano entonces le dijo: joven, tome asiento, con gusto le brindaré este consejo. Todos los caminos aquí en Inglaterra llevan a Londres. Todos. Ahora usted no debe de olvidar, querido joven, que todo tema y toda parte de la Escritura lleva a Cristo. Lleva a Cristo y a este crucificado. Es la más grande necesidad que tienes de recordar. Todo texto y todo tema lleva a Cristo. Querido oyente, la verdadera coinonía solo es posible permaneciendo en Cristo. Si tú no estás en comunión con el Señor, no podrás tener comunión con tus hermanos que están en Él. Si estás contristando al Espíritu Santo, dañarás también a su pueblo. Ponte a cuentas con Dios, confiesa tus pecados y apártate. Hazlo de todo corazón y así podrás participar de lo que Juan deseaba al haber escrito: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga. Tenemos a tu disposición las 24 horas del día para atenderles. Un número telefónico completamente gratuito: 646-140-5269. Vía llamada o mensaje electrónico. También puedes comunicarte vía correo electrónico a elreydegloria.s24@gmail.com. Todos los miembros de Iglesia Bíblica Rey de Gloria deseamos que el Señor les bendiga.